A petición de varias personas por ahí por el canal de Facebook vamos a hablar del Señor Jesucristo, cómo, cómo ha sido una figura pervertida, una figura desfigurada, una figura usada para los intereses perversos, prostituidos de esta dimensión, Matrix, mundo material, whatever. Jesucristo no fue más que una persona más, como tú, como yo, como nosotros, con la maravillosa peculiaridad de que llegó a esta dimensión con sus capacidades sin capar. ¿Qué quiere decir sin capar? Bueno, el ser humano tiene el ser humano espiritual, que no cualquier ser humano, no todos los seres humanos son espirituales. Hay un porcentaje muy elevado, que yo calculo del 90%, que carecen de espíritu, no tienen luz espiritual. Dentro de ese 10% restante con luz espiritual hay diferentes niveles. No todos los espíritus gozan de las mismas, del mismo nivel de evolución luminosa. Y luego dentro de ese 10% o 15%, me da igual, no voy a discutir de porcentajes, cada uno que intuya lo que crea conveniente. Dentro de ese 10% restante, 15% a lo sumo, hay un subporcentaje que está desconectado de su luz espiritual, con lo cual es como si no la tuviera. Es decir, un ser espiritual, un ser con luz espiritual, jamás, repito, jamás se hubiera puesto una mascarilla. ¿Una mascarilla por qué? ¿A santo de qué? ¿Para qué? Si está demostrado técnica y científicamente que los perjuicios son mayores que los beneficios, salvo razones de peso. Si tú entras en una muchedumbre, en un ambiente muy cerrado, en el que hay enfermos, pues bueno, se puede asumir el uso de protecciones, pero ese carácter de uso general ya te lleva a pensar que todas esas personas que lo hacían con alegría, porque yo lo he visto, lo hacían con alegría, muy seguramente o casi seguramente carecen de material espiritual. Por lo tanto, que eso no estamos juzgando a nadie, simplemente eso hace que las personas hagan las cosas en modo automático, sin reflexión, sin intuición. La manera más fácil de distinguir a un humano espiritual es un humano que funciona a través de su intuición. Le dan igual los dimes, los diretes, lo que pensarán de él, el que dirán. Está por encima del bien y del mal. Él está conectado con su interior y desde su interior transmuta, transgrede, traspasa, arrasa con lo que se le ponga por delante y solo responde ante sí mismo y por sí mismo. Ese es el humano verdaderamente espiritual. Entonces, conectando con el comienzo del vídeo, Jesucristo como humano, como ser humano, algunos dicen que era un extraterrestre, no estoy de acuerdo, estoy convencido que era un humano más, pero que llegó más evolucionado de lo normal para su tiempo. Es decir, es como si a mí me coges ahora mismo y me colocas en el siglo cero, en el año cero. Pues claro, la gente se quedaría totalmente alucinada conmigo, porque por mi modus operandi, por mi forma de hablar, por las cosas que les contaría. Entonces él venía como adelantado a su tiempo. Punto 1, relevante. Punto 2, y el más relevante y el más complejo de obtener, le permitieron, o él consiguió llegar con su ADN liberado.
¿Qué quiere decir esto? El humano espiritual, insisto, tiene muchas capacidades, el don de la ubicuidad, capacidades telepáticas. El humano espiritual no le haría falta hablar si su ADN estuviera liberado totalmente. Jesús llegó con ese ADN liberado, que también afecta a las capacidades mentales, por lo tanto toda su energía se desplegó en su máximo esplendor y desde ahí era capaz de fabricar milagros con entera y total facilidad. Transmutar la materia, cambiar la materia, desplazarse por superficies líquidas, todo tipo de historias que nosotros solo hemos visto en el cine, pero que si la persona está con sus capacidades liberadas y a pleno pulmón, son relativamente sencillas de efectuar. Yo he estado en 2 sitios a la vez. Yo he sentido telepatía con varias personas muy cercanas. Esos dones están en el ser humano. Lo que pasa es que, como digo, para que sea algo habitual y seamos capaces de manejarlos ad hoc y cuando queramos, tenemos que venir con las capacidades totalmente liberadas y no nos permiten eso. Venimos con el ADN y nuestras capacidades mentales capadas, limitadas. Por supuesto que esto se puede amortiguar. Si tienes una dieta macrobiótica rigurosa, vives en un sitio donde el oxígeno es puro, tienes unas costumbres y unos ritmos repetitivos en el sentido de tener rutinas, pues aunque tengas tu ADN capado, puedes desarrollar más cierto tipo de capacidades. Entonces Jesucristo vino con las capacidades liberadas y desde ahí estaba más conectado con su luz interior y con el amor puro que todos llevamos dentro y que todos podemos desplegar hacia los demás y hacia el universo. Es decir, esto lo experimenté yo durante una sesión de ayahuasca, como todo es juicio de valor, menos el amor puro que el ser humano verdadero lleva en su interior. ¿Vale? Todo es juicio de valor, todo. Menos el amor puro, el amor real, el amor interior, que a veces puede generar conexiones con terceras personas, porque también tengan ese material puro en su interior y se produce ese cataclismo, esa conexión bonita, perfecta. Además hay otro elemento muy desconocido sobre Jesucristo, y es que él nació en el año del dragón, no nació en el año 0 como nos han vendido la moto, nació en el año -4, año del dragón. Esto no es mío, aunque yo llegué a esta conclusión sin verlo en ningún sitio. Perdón, es que acabo de comer algo hace un momento. Bueno, continúo. Jesucristo nació en el año -4 y esto un amigo mío que controla de temas audiovisuales me diría que lo corte, pero todavía no sé ni cómo cortan los vídeos. Tranquilos que en un futuro tendrán más calidad. Bueno, Jesucristo nació en el año -4 antes de Cristo, año del dragón. Nadie seguiría a una personalidad mono como siguieron a Jesucristo. A Jesucristo le seguían hasta la taza del váter a hacer pis. Millones de personas. Él desplegaba una energía que generaba ese efecto en los demás. No tiene ni trampa ni cartón. Y eso solo es posible si tienes la energía del dragón, que es la energía que se corresponde con la magia, personalidades altamente magnéticas. John Lennon, Michael Jordan por su día de nacimiento, Lionel Messi por su hora de nacimiento, Zinedine Zidane por su hora de nacimiento, personas magnéticas. Vale, en otro orden de cosas, yo soy apolítico, no suelo votar, no soy ni de izquierdas ni de derechas, pero por ejemplo Santiago Abascal, el líder del partido Vox en España, él es doble dragón, por eso aplicado a otros niveles y dentro de su enraizamiento dentro de la Matrix, él trata de ver las cosas de una manera más particular, distinta, especial. Algunos le entienden, algunos vibran en su filosofía, otros no, a otros como a mí nos da más o menos igual. Simplemente os pongo un ejemplo de que tener el dragón no quiere decir que te conviertas en Jesucristo. Bueno, porque en Jesucristo coincidían estos factores de
venir con su ADN y su mente liberadas. Pero claramente nació en el -4. Esto lo sacó El País Digital en portada de su edición digital en el año alrededor del año 2007. Yo lo descubrí en el 2005, 2006 y luego me lo encontré publicado. Vale. Luego, ¿qué sucedió? Y ya termino. Pues que a Jesucristo se le permitió llegar así, seguramente para luego usar sus doctrinas y sus visiones para aupar todo el movimiento judeo-cristiano, judeo-católico, la Iglesia, en fin, todo lo que se ha desarrollado a posteriori en relación a la figura de Jesucristo y que seguramente no tenía absolutamente nada que ver, ni siquiera él hubiera querido algo así. Bueno, pues encantado de volver a saludaros y os mando un beso. Chao.